agradecerles por el tiempo y la atención, que no es poco. Voy a leerles una frase de Marco Aurelio que dice: todo lo que necesitas es certeza de juicio en el momento presente, acción por el bien común en el momento presente y una actitud de gratitud en el momento presente por cualquier cosa que se te presente. Así que, bueno, gracias. Les cuento, yo soy coach educativa, licenciada en economía, me especialicé en políticas sociales. Soy docente y eterna aprendiz, me gusta seguir estudiando, aprendiendo cosas nuevas para aportar a mi vida toda la vida. Soy madre huérfila, hace 13 años perdí a mi primera hija, Lucía, y creo que esa experiencia me enseñó más que todo lo que pude haber aprendido en todas mis formaciones. Y esta filosofía también me ayudó a transitar esos momentos difíciles, no en un principio cuando el dolor es tan profundo, pero sí más adelante cuando uno se da cuenta de que le toca seguir viviendo y hay que salir adelante. Y desde la pandemia soy nómada digital, que también me implicó un montón de adaptaciones y de flexibilizaciones y de pérdidas y cosas que fui dejando en el camino. Después de la pandemia, después de haber estado encerrados 8 meses en el departamento con mi marido y mis 2 hijos, decidimos irnos a vivir a Uruguay, tuvimos 2 años, y bueno, ya actualmente estamos en Israel, así que bueno, muchos cambios, muchas adaptaciones y mucho trabajo interno para afrontar todas estas cosas que no son fáciles. Y justamente la frase que se me ocurrió poner para presentarme es: todo lo que podemos hacer y depende de nosotros se encuentra en nuestro metro cuadrado. La realidad que habitamos se circunscribe a lo que hay en nuestra mente. Por eso me gusta tanto esta frase de Marco Aurelio que dice: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Les voy a leer un cuento para entender un poco en qué sentido nos va a ayudar esta filosofía. Una noche, un hombre que regresaba a su casa encontró a un vecino debajo de una farola buscando algo. ¿Qué le ocurre?, preguntó. He perdido mi llave y no puedo entrar a mi casa, respondió. Yo lo ayudaré a buscarla, dijo el vecino. Al cabo de un rato de buscar ambos concienzudamente por los alrededores de la farola, el vecino le preguntó: ¿estás seguro de haber perdido la llave aquí? No, contestó el hombre señalando hacia un oscuro rincón de la calle. Perdí la llave por allí. Entonces, ¿qué hacemos buscándola debajo de esta farola? Es que aquí hay más luz. ¿Y cuál es la lección de este cuento? Siempre buscamos donde hay más luz, pero nada vamos a encontrar porque nada se nos perdió allí. La cotidianeidad puede ser dura, aburrida o difícil, pero es justo ahí, en el día a día y junto a las personas que nos rodean, donde se encuentra la llave, que es la clave que nos va a permitir entrar en nuestra casa, en nosotros mismos. Y esto es lo que vamos a hacer a través de esta filosofía que nos proponen los estoicos. Animémonos a salir de lo conocido para comenzar a caminar y para encontrar la llave para poder empezar a tomar las riendas de nuestra vida a través de adoptar nuevas perspectivas, nuevas herramientas y nuevas estrategias. Este curso tiene el objetivo de aprender la utilidad de esta filosofía estoica para poder usarla como una guía para vivir con mayor bienestar y evitar el sufrimiento innecesario. Y también comprender los principios para poder, con ejemplos prácticos y ejercicios de reflexión, aplicarlos en situaciones de nuestra vida cotidiana. El contenido semanal lo vamos a ver bien después, o pueden pedir el minibook a Teresa para que se los envíe. Nos vamos a preguntar cómo una filosofía con más de 2000 años de antigüedad puede tener tanta aplicabilidad en la vida moderna. ¿Por qué esta filosofía es tan popular entre empresarios, celebridades y deportistas de alto rendimiento? ¿Qué tienen en común el estoicismo con el mindfulness, el budismo y la psicología cognitiva? Me voy a saltear hoy la historia y la vamos a ver en las próximas clases, pero les voy a decir que las estrategias de la filosofía estoica para aprender a lidiar sanamente con las adversidades que nos enfrenta la vida nos van a permitir vivir una vida más plena, nos van a ayudar a gestionar mejor nuestros desafíos,
y las emociones que nos despiertan y nos van a ayudar a sobrellevar de un mejor modo las crisis y los duelos que a todos se nos presentan a lo largo de la vida. En algún momento la vida nos pone a prueba y nos golpea. Entonces funcionan a modo de manual de supervivencia. En la clase de hoy, que va a ser por arriba, vamos a ver los conceptos como podamos, lo principal, vamos a ver qué es el estoicismo, algunas estrategias para mejorar nuestra vida y poner la filosofía en práctica. ¿Para qué nos sirve el estoicismo? Es una filosofía práctica que nos propone vivir la vida de la mejor manera posible. Nos va a orientar a desarrollar lucidez para tomar mejores decisiones, nos va a ayudar a cultivar nuestro carácter y aprender a gestionar mejor nuestras emociones. Está pensada para actuar, para poner los principios en práctica día a día en cada decisión que tomamos. Epicteto nos decía, no expliques tu filosofía, vívela. Entonces, ellos se preguntaban, ¿qué es lo que nos hace seres humanos y en qué nos diferenciamos de otros seres? ¿Cómo podemos ser mejores personas? ¿Y cómo podemos tener una vida más plena y con menos sufrimiento? Vivir conforme a nuestra naturaleza es lo que nos hace humanos. Y para los estoicos lo que nos hace humanos es ser seres sociales con capacidad de razonar. O sea, para sobrevivir necesitamos estar juntos, tener una vida en común. Y tener una vida humana que valga la pena es aquella en la que hacemos uso de la razón para mejorar la sociedad y la vida en comunidad. A través del contacto, la interacción social y el razonamiento con los otros, podemos comprendernos y vivir mejor. Pero el hecho de que tengamos la posibilidad de razonar no implica necesariamente que lo hagamos correctamente. Y en esto nos van a ayudar los estoicos. En cuanto a cómo ser mejores personas, los estoicos nos decían, veían a la filosofía como una guía para la vida, nos decían que se logra a través de la virtud que nos va a ayudar a determinar cómo actuar de la mejor manera posible en cada situación y nos va a dar la serenidad, que es el estado mental que va a evitar que suframos tanto y tengamos alteraciones emocionales frente a lo que nos ocurre. En cuanto a la virtud, se compone de estas 4 virtudes: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Y ahí les voy a explicar de qué se trata cada una. Ellos nos decían que diariamente tenemos que esforzarnos por adquirir y entrenar estas virtudes. La sabiduría es la que nos va a dar la claridad mental o la lucidez para que la razón nos ayude a tomar buenas decisiones. La justicia es tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. El coraje para poder actuar a pesar del miedo. Y la templanza es la que nos va a dar disciplina y moderación para poder superar nuestros obstáculos que se nos presenten y nuestros impulsos. Si tenemos presentes diariamente estas virtudes y nos regimos por ellas, seguramente vamos a ir siendo cada día mejores personas y nos irá mejor en la vida, nos dicen los estoicos, porque cada día vamos a ser nuestra mejor versión. El tema es cómo las ponemos en práctica. Hace más de 20 siglos, los estoicos asumían que la mayor parte de los problemas estaban afuera del momento presente y hacían reflexionar con sus enseñanzas en la importancia de poner el foco de atención en el presente. Epicteto nos decía, toma este momento, sumérgete en sus detalles, responde a esta persona, a este desafío, a esta acción, deja las evasiones, deja de buscar problemas innecesarios. Es la hora de vivir para evitar por completo la situación en la que te encuentras ahora. En este sentido, hacen hincapié en vivir el presente, en la tranquilidad del alma, solo se logra si nos liberamos de la carga del pasado y la incertidumbre y la ansiedad que nos genera el futuro. En este sentido, comparte estas enseñanzas con el budismo y el mindfulness. Y también el objetivo es alcanzar la serenidad o paz interior como resultado de ser conscientes de nuestros impulsos y aprender a controlar nuestras reacciones. Esta frase de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, dice: el hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo. Y esta foto que elegí es un hombre que trata de ser coherente entre lo que siente y lo que piensa, busca coherencia interna.
y es una manera de conquistarnos a nosotros mismos. Karma Tempa, que es un monje budista, escribió hace muy poco que el requisito para no hacernos daño es permanecer atentos, ver claramente lo que estamos protagonizando. Esto nos ayuda a relacionarnos con todos los detalles de nuestra vida. Si aprendiéramos a estar con lo que estamos sintiendo, en lugar de reaccionar ante ello, condenarlo o tratar de eliminarlo, y nos adentráramos más profundamente en la gestión de las emociones, tal vez podríamos aceptar más plenamente todo lo que la vida nos depare. Los problemas se tornan conflictivos cuando nos sentimos incómodos con los sentimientos que se activan en nuestro interior. Entonces, resumiendo, lo primero es estar atento y presente en el momento presente para que no nos pase inadvertido lo que sentimos ni los pensamientos que nos despiertan. Poder detenernos un momento ahí, cuestionarnos si es verdad mi interpretación de lo que está ocurriendo o está teñida de mis juicios y mis creencias antes de responder o reaccionar. Y esto nos obliga a prestar atención a nuestro diálogo interno, que son las historias que nos contamos y nos creemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Entonces tenemos que intentar hacer cada día lo mejor de nosotros, estando lo más atentos posibles a nuestras emociones para manejar cómo respondemos a los desafíos que se nos presentan diariamente y para poder darnos cuenta y obrar con virtud esas 4 virtudes que mencionábamos. Es un entrenamiento diario y constante que nos pone a prueba diariamente en las situaciones cotidianas. Una de las primeras técnicas o tácticas o estrategias que nos enseñan los estoicos es en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Esto lo dijo Epicteto. Y también nos dice, en la vida nuestro primer trabajo es dividir y distinguir las cosas en 2 categorías: las circunstancias externas que yo no puedo controlar y las decisiones que tomo con respecto a ellas y que tengo bajo mi control. Entonces, lo que depende de mí y yo controlo y es mi responsabilidad es la intención de mis acciones, no su resultado, porque no siempre la intención es una y el resultado no siempre se logra. Mis decisiones, mis palabras, mis reacciones, mis actitudes, mis creencias, mis juicios, mis impulsos, mis esfuerzos, mis ideas y mis juicios. Entonces el foco hay que ponerlo en lo que está bajo nuestro control y reflexionar sobre nuestro comportamiento y la interpretación de las circunstancias que vivimos. Los estoicos modernos agregaron ahora que hay zonas grises donde nosotros podemos tener influencia sin tener un control total. Y en estos casos lo que hay que focalizar es en la intención de la acción. Por ejemplo, en relación con otra persona, yo puedo intentar dialogar, explicarle mis razones, pero voy a depender de su predisposición para escucharme, de las palabras que utilice, de sus decisiones, y la resolución del conflicto con ella no va a depender solamente de mí. En el caso de un deporte de equipo, para los deportistas de alto rendimiento, pueden poner su mejor esfuerzo y jugar de la mejor manera posible, y eso va a tener una influencia positiva, pero el resultado no va a depender exclusivamente de eso. Entonces, para dejar de ser esclavos de nuestros pensamientos, tenemos que saber que lo que dice Marco Aurelio es: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Les voy a dar un ejemplo muy clásico. A veces nos quedamos atascados en el tránsito y eso nos genera emociones negativas, ansiedad, enojo, frustración, bronca. Estamos ahí atascados. Estas emociones no nos van a, o sea, las podemos sentir, pero si al rato de sentirlas aplicamos la razón y decimos, estamos igual acá, vamos a tener este tiempo muerto, ¿qué podemos hacer? Puedo elegir ponerme un programa de radio que me gusta para pasar el tiempo, puedo elegir escuchar un podcast o algo que tengo atrasado, o un audiolibro, algo que me interese, hasta pasar el rato y tomármelo de otra manera. Bueno, lo mismo con cosas que pasan y que uno no se espera, una lesión, una enfermedad, a veces provoca bronca, desánimo, depresión, aburrimiento.
ese tiempo, más allá, a ver, ya estamos en la situación, ya nos ocurrió, nos pudimos haber caído, pudimos haber tenido un accidente. Ese tiempo que estamos recuperando nos lo podemos aprovechar el reposo para aprender algo que teníamos atrasado y nos interesaba, para leer, para aprender sobre nuestro cuerpo, los límites de nuestro cuerpo, la rehabilitación. Y muchas veces quienes sufren problemas graves de salud comienzan a tomarse en serio el cuidado de su cuerpo y a veces la enfermedad los ayuda a vivir de un modo que la vida tenga más sentido. Entonces, lo primero es aceptar las cosas que escapan a mi control. Muchas de estas situaciones nos van a generar enojo, frustración, tristeza y otras emociones que los estoicos llaman negativas, ahora no les gusta llamarlas negativas. Si malgasto mi tiempo y mi energía en preocuparme por lo que no puedo cambiar ni controlar, voy a tener menos tiempo y energía para dedicar a las cosas que sí dependen de mí, de las que sí soy responsable y que sí pueden mejorar mi vida. Entonces siempre hay que volver a esta pregunta: ¿qué es lo que depende de mí? En cuanto a las cosas que son, hay que aceptar la realidad como es. El estoicismo nos enseña a aceptar todo aquello que no depende de nosotros, que son los eventos externos, las acciones de los demás, la incomodidad, el dolor, la enfermedad, la muerte, las situaciones adversas que nos plantea la vida, la incertidumbre. Una vez que aceptamos que las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, y somos capaces de seguir adelante a pesar de ellos, nos va a afectar menos, no nos va a afectar tanto. Podemos esforzarnos en ser mejores, obrando con virtud cada día, pero todo lo que escapa a nuestro control van a ser batallas perdidas porque es no poder ver la realidad tal como es. Hay una diferencia importante entre aceptar y resignarse. Aceptar implica una actitud activa que nos invita al cambio. Resignarse es una actitud pasiva que nos estanca en el problema. Al aceptar nos ayuda a recuperarnos, aprendemos de los errores, nos paramos sobre tierra firme para seguir adelante. Nos ayuda a ver las cosas con perspectiva y a extraer lecciones. Al resignarnos no aprendemos de los errores, solemos buscar culpables, el malestar nos desmotiva y nos saca la energía. Aceptar genera resiliencia para poder seguir adelante y resignarse me deja en el rol de víctima y en dejar de intentarlo. Epicteto nos decía: aquel que se acomoda a lo que fatalmente sucede es sabio y apto para el conocimiento de las cosas divinas. Los estoicos veían a las adversidades como desafíos que los dioses les enviaban para ponerlos a prueba. Séneca nos decía: eres desafortunado porque no has sufrido adversidad. Has pasado tu vida sin un oponente y nadie sabrá de lo que eres capaz, ni siquiera tú. Entonces, amor fati en los momentos difíciles es aceptar, y justamente en esos momentos cuando es más importante contar con una buena filosofía de vida que nos ayude a orientarnos. En la práctica es inevitable enojarnos y lamentarnos como respuesta inicial porque es una reacción automática, emocional, pero tenemos que aplicar lo antes posible las estrategias de regulación emocional, evitando entrar en una espiral de negatividad que nos hunda. Aceptar la realidad tal y como es y como nos gustaría que fuera, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. Ver lo que nos ocurre, las circunstancias a las que estamos sometidos, como hechos que nos transforman. No los podemos controlar, pero sí podemos integrar estas experiencias para nuestro desarrollo. Esto no implica que nos tiene que gustar lo que nos haya pasado, lo que nos pasa, pero sí podemos cambiar la manera en que percibimos lo que nos sucede y cómo vamos a seguir actuando con respecto a ello. Me gustó esta viñeta que dice: no son las cosas que te pasan, es lo que haces con las cosas que te pasan. Entonces, ¿qué hacemos con lo que sí depende de nosotros? Resignificar la adversidad. Ellos decían: el obstáculo es el camino. Los estoicos entrenaban sus mentes para encontrar utilidad en todo lo que les sucedía. Convertían la adversidad y los obstáculos en parte del camino.
Su objetivo era reemplazar la reacción natural de ¿por qué a mí?, cuando en realidad nos pasa a todos algo, por otra de ¿cómo puedo usar esto para mi evolución? Obviamente que en el caso de otro tipo de problemas más profundos, como la muerte de un ser querido, no es tan fácil. Hay que poder permitirse transitar por todo lo que haya que transitar previamente durante el duelo. Pero habiendo pasado el tiempo necesario y habiendo sanado las heridas, quedado cicatrices cerradas, cicatrizadas, hay que poder plantearse estas cosas. Nos enseñan a usar la adversidad como combustible para transformarnos y crecer. Séneca decía: los árboles agitados por el viento desarrollan raíces más fuertes. Los árboles que crecen en valles soleados son los más débiles. Incluso si fuera imposible ver el lado bueno del problema que enfrentas, puedes interpretar lo que te sucede como una oportunidad para fortalecerte y demostrar quién eres. Amor fati en el duelo es aceptar lo que nos sucede con fortaleza y con entereza, poner el foco en lo que nos permite seguir andando nuestro camino, que es lo que nos toca a los que nos quedamos en este plano de la vida. Si nos toca seguir viviendo, tenemos que poder permitirnos plantearnos seguir adelante de la mejor manera posible, pudiendo apreciar las cosas que sí tenemos, las personas que nos acompañan y nos aman, y siendo agradecidos por lo que tenemos, lo que otros dan por sentado y no valoran en su total dimensión cuando no sufren este tipo de pérdidas. También nos invita a preguntarnos qué aprendimos de esta experiencia que no elegimos. Nos toca seguir viviendo y esta es nuestra única opción y vamos a seguir adelante. Está en nuestro poder la capacidad para decidir cómo sobrellevar el dolor y cómo vamos a dejar que afecte no solo nuestra propia vida, sino la de aquellos que nos rodean, que nos aman y se sienten igualmente afectados por nuestra conducta y nuestras decisiones. Y esta es una cita hermosa de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido, que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es muy importante lo que nos decimos cuando hablábamos de mi diálogo interno. Epicteto decía que lo terrible de los hechos que nos suceden no es lo que más nos perturba, sino el juicio que hacemos sobre lo que nos ha sucedido. Esto se refiere a la importancia de nuestro diálogo interno. Por ejemplo, no es lo mismo decir no puedo porque ahora no puedo, porque estoy mal, porque tengo que atravesar el dolor, que aún no he podido. Aún no he podido, me da la esperanza de que voy a poder. Si yo me quedo en el no puedo, es otra forma de hablarme a mí mismo. Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Esto tiene que ver con el control de las emociones. Séneca decía: no podemos evitar las pasiones, pero sí vencerlas. Los estoicos no proponían suprimir las emociones, sino aprender a gestionarlas para minimizar su efecto perjudicial. Sabían que las emociones son provocadas por impulsos innatos a los que nuestro cuerpo responde involuntariamente, como cuando escuchamos un ruido fuerte y nos alarmamos. Séneca decía: ninguna cantidad de sabiduría te permitirá eliminar estas respuestas naturales. Ninguna cosa innata puede ser eliminada, pero sí moderada con la práctica. Entonces, para aprender a lidiar con nuestras emociones, los estoicos nos proponen que entrenemos la virtud y la razón para aprender a lidiar con emociones destructivas o negativas, como la ira, el miedo, el odio, la envidia, la frustración, y tratemos de cultivar las positivas o saludables. No proponen suprimir estas emociones, sino cambiar el espectro emocional, alejándolo de lo negativo que no nos deja disfrutar la vida y acercándolo a lo positivo. Es un cambio de enfoque, es otra perspectiva. Y volvemos a qué nos decimos en nuestro diálogo interno. Epicteto dice: no son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Un ejemplo tomado de la psicología: imaginemos que tu pareja tuvo una mala reacción y te hizo un comentario que te molestó. Ese comentario va a desencadenar una emoción que es el enojo.
y a su vez esta emoción desencadena una serie de cambios neuroquímicos que van a afectar nuestro cuerpo y nuestra sangre. Pero el tiempo que tarda esta sustancia en ser metabolizada y desaparecer por completo de la sangre es 90 segundos. Entonces, ¿por qué seguimos enojados? Cuando sentimos una emoción, no nos limitamos solo a sentirla, sino que nos ponemos a pensar y a maquinar en los porqués y argumentando una y otra vez y renovamos la emoción, aunque la emoción haya desaparecido. Entonces, por eso es que hay que prestar tanta atención al diálogo interno. Y Epicteto decía, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre estas cosas. Hay que lograr desengancharse y a esto lo llamamos pensamientos rumiantes. De esta manera la emoción se renueva porque no podemos despegarnos de ella y seguimos machacando la idea y sigue, en este caso, el enojo, pero también puede ser con la tristeza o puede ser con otras emociones. Cuando no conseguimos desconectar del problema, producimos un estado de ánimo que se va instalando y aparece en nuestro interior a partir de nuestras interpretaciones sobre lo que pasó o sobre la opinión que nos dan otras personas y que vuelven a despertar esa emoción. Porque hay como se retroalimentan las emociones, los pensamientos y los comportamientos. El estímulo inicial puede ser un evento externo o hasta puede ser un pensamiento que me hace acordar a algo que me pone mal, que me enoja, que me da tristeza y vuelvo a recrear esa emoción. Entonces es muy importante que no nos dejemos secuestrar por nuestras emociones. Los estoicos hablan de aprender a autogobernarnos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entre la emoción y la respuesta podemos incorporar un espacio de tiempo que nos dé la oportunidad de cuestionar esa emoción y regularla adecuadamente para tener mayor control sobre nuestra respuesta. Pasemos de reaccionar emocionalmente a responder racionalmente. Y el impacto en nuestra vida y en la de la gente que nos rodea y trata con nosotros, inclusive en nuestro estado mental, puede ser muy significativo. ¿Cómo incorporar este espacio de reflexión en el momento que la emoción golpea, respirando, prestando atención a las emociones y los pensamientos que nos generan? Pero esto requiere mucha práctica. Epicteto decía, vigila constantemente tus percepciones, ya que estás protegiendo tu respeto, tu valía, tu templanza, tu serenidad, en una palabra, tu libertad. Porque dice que nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Bueno, acá. Nos hablan también de adoptar una perspectiva más amplia. Marco Aurelio decía, podemos reducir el impacto de cualquier agravio o emoción del destino si lo visualizamos en nuestra mente la enormidad del universo y del tiempo infinito, observando la transitoriedad de todas las cosas que nos pasan, incluyendo nuestra propia vida. Y acá vamos al concepto de memento mori, que nos habla de tener presente y recordar la muerte. Esta estrategia nos puede ayudar a generar un cambio que necesitamos sin esperar que un evento tan dramático como un diagnóstico terminal o la pérdida de un ser querido se nos presente. Nos hace ser más conscientes de la propia muerte y nos da un sentido de urgencia para dejar de postergar las cosas que queremos hacer. Séneca decía, preparemos nuestra mente como si hubiéramos llegado al final de la vida. No pospongamos nada, equilibremos los libros de la vida todos los días. Y nos preguntaba si supiéramos que vamos a morir dentro de unas pocas horas, ¿de qué nos arrepentiríamos? Memento Mori nos ayuda a recordar la muerte y es una herramienta que nos va a hacer salir del automático en el que vivimos, nos hace ordenar nuestras prioridades, nos ayuda a dar sentido a la vida y a valorar nuestro tiempo como un regalo y no desperdiciarlo en lo trivial y lo inútil. Marco Aurelio decía, no deberíamos tener miedo a la muerte, sino a no empezar nunca a vivir, a no disfrutar de la vida. Y también nos decía en su libro Meditaciones, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar.
meditar sobre la muerte nos permite convertir el miedo en gratitud, entendiendo el gran regalo que representa despertarnos cada día. Entonces, lo que nos aconsejan los estoicos es aprender a valorar lo que tenemos, porque nos dicen que una de las principales causas de sufrimiento es que valoramos más lo que nos falta que lo que sí tenemos. Por eso nos recomendaban pasar menos tiempo pensando en lo que deseamos y más tiempo aprendiendo a desear lo que ya tenemos. Y es muy lindo este gráfico de barras sobre el valor de las cosas antes de tenerlas, cuándo las tenemos y cuándo las perdemos. Séneca nos propone un cambio de enfoque y nos dice, no está en nuestro poder tener lo que deseamos, pero sí está en nuestro poder no desear lo que no tenemos y aprovechar todo lo que nos ha sido dado. Marco Aurelio nos ayuda a recordar dónde hay que poner el foco. Afirmaba que lo que nos sucede no es tan importante como la interpretación de lo que sucede. Poner el foco de atención en la abundancia propia y aprender a agradecerla, porque todo lo que se recibe, sea grande o pequeño, es un obsequio de la vida. Entonces podemos trabajar el enfoque del optimismo centrándonos en el momento presente, observando lo que realmente necesitamos y quizás descubriremos que no requerimos nada importante, que ya tenemos todo lo importante y solo nos queda agradecer. La gratitud es muy importante para los estoicos. La consideraban como una virtud esencial para encontrar la felicidad. Marcos Vázquez, que es un estoico moderno, dice, la gratitud es el antídoto de la envidia, pero también del deseo. Mientras que el deseo se origina en algo que no tenemos, la gratitud viene de algo que poseemos y que probablemente no apreciamos lo suficiente. Epicteto nos enseña cómo ejercitar la gratitud y en su manual de vida nos recomienda: la mejor forma de empezar el día es tomarnos unos minutos para agradecer los mejores aspectos de nuestra vida. Así nos dispondremos en forma positiva a enfrentar los retos cotidianos. Lo más importante es el cambio de enfoque o de perspectiva que tenemos de la vida y reinterpretarla desde este punto de vista positivo. Y este cambio de perspectiva nos hace preguntar por qué aspectos de nuestra vida nos sentimos agradecidos. Pensarlos, enumerarlos, validarlos. En sus meditaciones, Marco Aurelio tiene una especie de diario filosófico donde va volcando todas sus reflexiones personales frente a distintas circunstancias que vivió y personas de su vida. En lugar de dejar que sus pensamientos corran sin control, los escribía y los examinaba. Poner su propio pensamiento en el papel le permitió verlo desde la distancia y le dio objetividad, despejando y clarificando la ansiedad, los miedos y las frustraciones que inundan la mente. Piensen que él fue el hombre más poderoso de Roma en el primer siglo, y fue un emperador romano y filósofo, así que la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros era inimaginable, y esto lo ayudó a sostener su día a día. Él comenzaba agradeciendo, siempre escribía en su primer capítulo las cualidades que admiraba en las personas de su vida, por ejemplo, la bondad y ecuanimidad de mi abuelo, la simplicidad en el vivir de mi madre, la firmeza de mi padre. Se recordaba todo lo que había aprendido de las personas que valoraba e intentaba seguir sus ejemplos y aprender de sus errores. Tenía la capacidad de reconocer las influencias positivas de los demás en su propia vida, inclusive de sus enemigos o de gente que lo perjudicó, las cosas que él pudo aprender de ellos. Los estoicos nos enseñan que escribir un diario es una gran herramienta de autoexamen o autoanálisis que nos permite examinar nuestros pensamientos, ser creativos, desahogarnos, clarificar nuestras ideas, identificar los obstáculos y evaluar nuestros progresos. Por eso sugieren muchísimo hacerlo. Como habíamos visto al principio, dijimos que a veces uno se queda en el lugar donde hay luz
El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Y esta es la idea de aplicar esta filosofía, y nos faltan un montón de técnicas para ver, pero me gustaría, fui muy rápido quizás, ver qué ideas o estrategias se llevan del encuentro de hoy, o qué es lo que más resonó con ustedes y les captó la atención, o que creen que pueden aplicar en su vida.